tardes. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Un mensaje que lo he titulado La verdadera grandeza. En la actualidad el mundo se mide, la gente, las personas se miden de acuerdo a su fama, a sus riquezas, también de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a su nivel de estudios, nivel teológico. Pero ¿cuál es la verdadera grandeza? ¿Qué es lo que Dios ve? Vamos al libro de Primera de Samuel, capítulo 16, el versículo 1. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Y vamos a ver qué dice la palabra de nuestro Dios. Y dice las Sagradas Escrituras en Primera de Samuel 16:1, dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto un rey. Y ahora vamos a leer el versículos 4 al 10. Y dice: hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Y él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificó él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Aquí tenemos la historia de cuando Dios elige a un rey para sustituir a Saúl. Y la palabra de Dios menciona que, Dios había desechado a Saúl. Es sorprendente porque Dios mismo lo había elegido. Y lo había elegido con ciertas características sorprendentes. Y dice la Biblia que para empezar, era alto. Y dice que de hombros arriba, no había nadie más alto que él. Era también muy guapo. Y venía, sí es cierto, de una familia sencilla, era de la tribu de Benjamín. Pero Dios lo desechó. ¿Por qué lo desechó? Lo desechó a causa del pecado. Entonces, cuando pide que Samuel vaya a ungir al rey, al que iba a reinar en su lugar, Dios le dice algo a Samuel. Y es que Samuel, quizás, hermanos, estaba buscando a alguien de la altura, a alguien de la belleza, de la altura que tenía Saúl. Y dice la palabra de Dios, dice que cuando él vio a Eliab, dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. ¿Y qué le dijo Dios a Saúl? Dice: no mires, ¿qué dice ahí? A su parecer, ni a lo grande de su estatura. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Porque yo lo desecho. ¿Sí? ¿Qué pasó? Era Samuel el que estaba eligiendo al rey. Exactamente, gracias por la corrección. Entonces Dios le dijo que no mires su parecer, no mires ni lo grande de su estatura. Dice: porque yo lo desecho. ¿Por qué? Dios mismo agrega: porque Jehová no mira lo que mira ¿qué? No mira lo que mira el hombre. ¿Qué es lo que nosotros vemos? O mejor dicho, ¿qué es lo que nos gusta que nos vean? Nos preocupamos por el cómo me ven, nos preocupamos por tener la mejor ropa, por tener el mejor calzado, nos preocupamos por esas cosas. Y dice la palabra de Dios: no mires ¿qué? Su parecer ni su estatura, porque Dios lo desecho. Porque dice: el hombre mira lo que está delante de ¿qué? Lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová, ¿qué mira? Dice la palabra de Dios. Jehová mira
el corazón, dicen las Sagradas Escrituras. Bueno, conocemos cómo termina esta historia y la Biblia nos enseña que David es ungido como rey. En ese momento era el más pequeño, era el menor, era el que cuidaba las ovejas, era el que no había ni siquiera sido invitado a esa comida, a esa celebración. ¿Qué es lo que Dios mira? El libro de Mateo capítulo 5, versículo 5, la palabra de Dios dice lo siguiente: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra, ¿por qué? Por heredad. Aquí habla de ¿qué? De mansedumbre. ¿Y qué significa manso? Apacible, considerado, humilde. Eso significa. Y dice que los mansos van a recibir ¿qué? La tierra por heredad. ¿Y qué es lo contrario de mansedumbre? Nuestro Señor Jesucristo dijo algo en Mateo 11:29. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde ¿qué? De corazón. Eso dijo nuestro Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña que la mansedumbre es una característica cristiana preciosa. Pero yo quiero llevarlos a analizar algo. ¿Cómo podemos nosotros ser mansos? ¿Será que nosotros podemos ser mansos y humildes de manera natural? Hermanos, ¿cuál es la tendencia natural de nuestro corazón? La tendencia natural de nuestro corazón es que nos aplaudan, es que me vean, que miren lo que yo hice. Recuerdo a un hermano que hizo una buena obra para una reunión. Y bueno, pues sí, a la gente se le agradece, ¿no? Lo que hace, ¿no? Pues es bueno decir gracias, hermano. Pero de pronto él estando en medio de los hermanos, y la gente le dice al obrero: hermano, ¿y no me vas a felicitar por lo que yo hice? Bueno, hermano, pues felicidades, ¿no? Pero, hermano, ¿por qué hacemos las cosas? ¿O cuál es el motivo que me mueve a mí a hacer algo? ¿Sí? Ahora, el libro de Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23, ahí vienen los frutos de la fe. Y dice: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, la mansedumbre, que es lo contrario al orgullo, la arrogancia, lo que Samuel buscaba en el rey, lo contrario es la mansedumbre. Y dice aquí la palabra de Dios que la mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, de manera natural yo no puedo ser ¿qué? Yo no puedo ser manso. No puedo ser manso de manera natural. La mansedumbre es el adorno interior que Dios estima de gran valor. Dice, reflejemos a Jesús. El apóstol habla de esto diciendo que es más valioso que el oro, perlas o atavíos costosos. Entonces, ¿qué pasa? A veces buscamos un atavío costoso, buscamos que nos vean bien, buscamos tener el mejor traje, pero dice la Biblia que la mansedumbre es mejor que esos atavíos, que las perlas, que los tesoros. Eso es más maravilloso. El libro de Isaías, capítulo 57, el versículo 15, dice lo siguiente, mis queridos hermanos. Dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Dice: yo habito en la altura y la santidad. Y luego, ¿qué dice? ¿Y con quién? Y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Con quién mora Dios? Con el quebrantado y humilde de espíritu. Ahora, Dios, sí, Él habita en la altura y la santidad. Pero Jesús dijo: aprended de mí que soy, ¿qué? Manso y ¿qué? Y humilde de corazón. Entonces, Dios habita en la altura, en la santidad, pero el ejemplo que nosotros debemos seguir para que Dios more con nosotros, la palabra de Dios dice que aprended la mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo.
El problema es que tenemos siempre un espíritu de exaltación. Y esto lo vemos en los discípulos. El libro de Lucas capítulo 22, versículo 24 al 27. Es bien conocida esta historia. Y dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Hermanos, estaban con el maestro y ellos estaban peleando para ver quién sería qué. ¿Quién sería el mayor? Como les dije, de manera natural, como seres humanos queremos que siempre sobresalir. Vean a los niños. Los niños siempre quieren ser el primer lugar, quieren ser el que gana, quieren ser el mejor. Y a veces, hermanos, nos van poniendo desde la primaria en un cubículo, por así decirlo, en un lugar, decir, bueno, este es el primer lugar, este es el segundo lugar, este es el tercer lugar. Y parece que la educación y parece que el mundo nos educa ¿para qué? Para siempre sobresalir. Y ahora, es bueno sobresalir, es bueno que los niños, los jóvenes tengan las mejores calificaciones. Eso no es ningún pecado. El problema es lo que se maneja para siempre ¿qué? Sacar nuestro ¿qué? Nuestro orgullo. A tal grado, hermanos, que mientras X persona quedó de director de iglesia, está feliz. Mientras queda de maestro de escuela sabática, está feliz. Pero el día que quedó de diácono, hermanos, para él fue ¿qué? Hermanos, fue algo terrible, hermano. A tal grado, hermanos, que casi renuncia a la iglesia. Porque ¿cómo el que enseña, cómo el que más sabe, va a ser el qué? Va a ser el diácono. Entonces ese es el problema del ser humano. Dice el libro Deseado de todas las gentes, página 376, dice, los mismos discípulos, aunque exteriormente lo habían abandonado todo por amor a Jesús, noten, ellos habían dejado ¿qué? Todo. Dice, no habían cesado en su corazón de desear grandes cosas para sí. Estoy estudiando un poco un tema y después lo compartiré de lo que el mundo ahora está ofreciendo. Algunos le llaman programación neurolingüística, otros le llaman el coaching, pero lo que está enseñando y en las, hablando religiosamente, se le llama declarar, decretar. Y el mundo está enseñando a la humanidad, tú estás hecho para grandes cosas, si tú lo piensas lo puedes lograr, si tú lo hablas se hace realidad. Hermanos, se está metiendo en la esfera religiosa y en la cristiandad y en nuestra iglesia ese tipo de cosas. De desear que ser más grande, ser más alto, ser mejor. Ahora, no tiene nada de malo. El problema es cuando por mis propias fuerzas, cuando por mis propios méritos quiero estar ¿dónde? Y veo que un hermano ha progresado más económicamente y tiene carros y tiene aquello y llega el momento que yo quiero ¿qué? Yo quiero lo mismo. Hermanos, cuando el que da el poder para hacer las riquezas es Dios, y no todos tenemos los mismos talentos. El problema es que queremos que imitar al ser humano. Y dice que aunque habían dejado todos los discípulos aparentemente, en su corazón tenían el deseo de ¿qué? Anhelaban ¿qué? Cosas grandes. Entonces, hermanos, si nosotros como cristianos hemos dejado todo, a veces podemos tener ese problema que tenían los discípulos, el anhelo de cosas grandes. Este espíritu, dice, era lo que motivaba la disputa acerca de quién sería el mayor. El anhelo de tener cosas grandes, de ser mejor, de ser mayor, los había hecho ¿qué? Pelear. ¿Pero qué dijo Jesús? En Lucas 14, versículo 11 dice, porque cualquiera que se enaltece será ¿qué? Humillado. Y el que se humilla será ¿qué? Será
enaltecido, hermanos, el espíritu de exaltación propia, el espíritu de ser mejor, de creerse mejor, de pensar en cosas grandes. Bueno, es el espíritu de Satanás. ¿Y qué dijo Satanás? ¿Subiré qué? A las alturas. Podemos decir, bueno, es que estás malinterpretando. Hermanos, ojalá todos fuéramos grandes. Ojalá todos fuéramos ricos. Ojalá todos tuviéramos lo mejor. Pero que nos lo diera Dios. Claro, con trabajo, con esfuerzo, pero no pasando sobre los demás, ni poniendo en primer lugar aquello, las cosas materiales, y olvidándonos las cosas de Dios. Porque, hermano, cualquiera que toma el arado y mira hacia atrás, ¿qué dijo Dios? No es digno de mí. El libro de Mateo capítulo 18, versículo 2 al 4 nos habla cómo ganar el respeto de la gente. ¿Y qué dijo Jesús? Mateo 18, 2 al 4 dice, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que dice ahí, que se humille como este niño, él es el mayor en el reino de los cielos. ¿Quién es el mayor? Dice que el que se humilla como un niño. El que es como un niño. ¿Y cómo es un niño? Claro, no está hablando de la inmadurez, pero sí está hablando de algunas características que tiene un niño, tales cuales la humildad. No guardan rencor, perdonan, aman. Hermanos, a un niño lo puedes regañar ahorita o se pueden pelear entre ellos y al rato están jugando. Una mente cultivada, adornada con gracia, con la gracia de la mansedumbre y la humildad, un corazón puro y recto se reflejarán en el rostro, y escuchen, e inspirarán respeto. ¿Qué es lo que inspira respeto? Hermanos, no es decir, yo aquí soy el grande, yo aquí soy el que estudió, yo aquí soy el mayor. No, dice que ¿qué? Una mente cultivada, adornada con la gracia de la mansedumbre y la humildad. Porque a veces podemos tener una aparente mente cultivada. Podemos tener toda la teología, podemos tener todo el conocimiento, hermanos. Pero si no tenemos mansedumbre y humildad, hermanos, ¿de qué sirve? Hace poco estuve con un pastor que su labor es a nivel mundial y de verdad, hermanos, algo que a mí me sorprendió y aprendí de él es que su sencillez para todo, para comer, en dónde dormir, incluso el cómo viajar. Tuvimos la oportunidad de viajar con él y mi familia, íbamos apretados en el carro, y hermanos, y eso es lo que uno dice, yo quiero ser así. Pero cuando hay arrogancia, cuando hay un espíritu de exaltación propia, hermanos, lo que más quieres es repeler a esa persona. Pero dice que cuando hay sabiduría, cuando la mente está cultivada, pero está adornada con la mansedumbre, la humildad, un corazón puro y recto, dice que eso se refleja ¿en dónde? En el rostro. ¿Cuál era entonces, hermanos, la verdadera grandeza? En la historia de David y Saúl la vemos. Primera de Samuel capítulo 24, versículo 3 al 8. Dice así: cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Bueno, Saúl entró a hacer sus necesidades. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que te entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl.
Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó y después, y saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Hermanos, David tenía en sus manos a Saúl. Pero hermanos, la verdadera grandeza no se trata quién se hace más grande, sino es grande aquel que respeta, honor a quien honor merece. Ahora, David ya era el rey, ya estaba ungido. Y David podía agarrar y matarlo, David podía tener todos los pretextos para vengarse. Pero hermanos, dice que cuando cortó su manto, dice que su espíritu, ¿qué pasó con él? Se turbó, hermanos. Hermanos, eso es tener temor a Dios. A veces, hermanos, ¿qué hacemos? Hermanos, es cierto, aquí en la iglesia hay un orden. Ahora, no es más grande uno por el título. No es mayor ni mejor uno por el cargo. Pero hay que honor a quien honor merece y respeto a quien merece ese respeto. Y a veces, ¿qué pasa? El problema que tenemos es que nuestro orgullo, el creernos mayor, nos hace ¿qué? Nos hace olvidarnos de perdonar, así como David lo hizo. Y él se turbó, dice ahí la palabra de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, ¿qué tenemos que hacer? A veces pensamos que la grandeza está en ser y hacer cosas grandes, pero miren lo que dice aquí el testimonio. Dice: la fuerza del carácter consiste en dos cosas: la fuerza de voluntad y el dominio propio. Muchos jóvenes consideran equivocadamente la pasión fuerte y sin control como fuerza de carácter. A veces creemos que tenemos un carácter fuerte porque gritamos. Pero hermanos, eso no es un carácter fuerte. Dice: pero la verdad es que el que es dominado por sus pasiones es un hombre débil. Entonces, a veces nuestro orgullo, nuestra arrogancia, y dice Santiago 4:16, si no me equivoco, nuestra fanfarronería, dice una versión. A veces ese orgullo, creemos que somos hombres que somos hombres grandes. Pero dice: la verdadera grandeza y nobleza del hombre se miden por el poder de subyugar sentimientos y no por el poder que tienen sus sentimientos de subyugarle a él. El hombre más fuerte es aquel que aunque sensible al maltrato, refrena sin embargo la pasión y perdona a sus enemigos. Hay un conocido lector que dijo algo: entre todas mis victorias, un conocido emperador en su lecho de muerte puso esto: entre todas mis victorias hay una sola que me proporciona gran consuelo en este momento, y es la victoria que he logrado sobre mi propio temperamento turbulento. ¿Qué dijo ese hombre? Ese gran emperador dice: la victoria que más consuelo, que más alegría me da, es la victoria que he logrado sobre mi propio temperamento turbulento. La pregunta es: ¿cómo estamos con eso? ¿Cómo estamos? A veces explotamos. Y ahora, si yo estoy dando este tema, no es para ustedes, es para mí. Porque a veces, ¿qué hacemos? Explotamos.
Pero la realidad es que no tenemos ningún pretexto para explotar. Ningún pretexto para qué. Para esto. Alejandro y César encontraron más fácil subyugar al mundo que someterse a sí mismos. Después de vencer una nación tras otra, cayeron uno de ellos víctima de la intemperancia y el otro de una loca ambición. Alejandro Magno, Alejandro el Grande, conocido también, este emperador griego, conquistó el mundo conocido. Pero él no pudo vencerse a sí mismo. Y César, su ambición, lo llevó también a la ruina. Hermanos, si hay un hombre de los más grandes, del cual la Biblia dice, nunca más se levantó profeta en Israel, fue Moisés. Pero cuando Dios envió a Moisés, ¿qué dijo Moisés? Éxodo 3, 11 y 12. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? Noten qué pregunta le hizo. Ahora, Moisés había sido educado 40 años para ser el faraón. Había sido educado 40 años para ser el rey de Egipto. Pero cuando Dios lo manda, él dice, ¿quién soy yo? Entonces la grandeza no se mide en la educación, no se mide en lo que tengamos. Hermano, la verdadera grandeza se mide en la humildad. Y dice, y sabemos, hermanos, que Moisés fue el hombre más manso que hubo. ¿Y qué dijo Dios? Ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y quiero leer este libro que se llama Recibiréis Poder del 5 de septiembre. Dice, la devoción y la humildad siempre han caracterizado a los hombres a quien Dios ha confiado responsabilidades importantes de su obra. ¿Qué dice ahí? La devoción y la ¿qué? Y la humildad. Caracteriza a los hombres a quienes Dios confía, ¿qué? Responsabilidades. A veces yo me puedo creer superior, yo me puedo creer el mejor. Y decía en cierta ocasión un joven, cuando iban a hacer la reorganización de las asociaciones, en una asociación dice, joven, es que pues fuera de mí no veo a nadie más para tal cargo. O sea, dice, no veo a nadie más. En toda una asociación, él no veía a nadie más. El problema es que Dios no ve lo que ve el hombre, y ni siquiera fue candidato. A veces uno se puede sentir. Recuerdo otro que se despidió también cerca de ser la reorganización, se despidió de los hermanos donde estaba, del campo, era un obrero, dijo, hermanos, pues ya me despido, es que después del congreso yo ya voy a quedar como director de jóvenes de la Unión. Tampoco apareció su nombre siquiera. Tristemente no está ahora ni siquiera en la iglesia. Y es que Dios no mira qué. ¿Y qué dice aquí? La devoción y la humildad siempre han caracterizado a los hombres a quien Dios ha confiado grandes responsabilidades. Ahora, hermanos, Pablo dice, el que anhela obispado, buena obra que desea. No tiene nada de malo, pues pensar en servir a Dios en algo. Pero el sentirnos los únicos, el sentirnos los mejores, hermanos, eso no. El desear, decir, a mí me gustaría trabajar para Dios, a mí me gustaría servir en tal área, hermanos, eso no es pecado. El problema es cuando yo diga, no, es que no hay nadie más que yo para tal puesto. Y es que, bueno, Samuel se equivocó al buscar el rey, pues sin duda yo también me equivoco creyendo que yo puedo ser ¿qué? Que yo puedo ser el único. Y es que cuando, como les dije hace rato, cuando queda alguien que no es de mi agrado en el cargo, hermanos, yo no lo apoyo. Si no es la persona por la que yo voté, no lo apoyo. Y a veces podemos hacer menos. Y cuando quedamos nosotros, o cuando no nos toman en cuenta, o cuando no tengo el cargo, uy, hermanos, ese es nuestro problema. Si Moisés hubiera confiado en su propia fuerza y sabiduría y aceptado ansiosamente la gran comisión, habría evidenciado su plena incapacidad para esta tarea. ¿Qué dijo él?
¿Qué dice aquí? Que si Moisés hubiera dicho, yo sí voy, yo sí puedo, esto hubiera evidenciado ¿qué cosa? Su incapacidad para esta tarea. El hecho de que un hombre sienta su propia debilidad, por lo menos es una evidencia de que se da cuenta de la magnitud del trabajo que se le ha señalado. Y esto da más lugar a la esperanza de que centre en Dios su fuente de consejo y fortaleza. Tal persona no se moverá más rápido, más allá ni más rápido de lo que Dios lo guía. No importa cuán humilde sea su cargo o limitada su habilidad, esa persona alcanzará verdadera grandeza cuando responda alegremente al llamado del deber y cuando, confiado en la fuerza divina, decida realizar su tarea con fidelidad. Hermanos, Dios no mira lo que nosotros miramos. Es más, ni siquiera lo que nosotros hacemos. Es que yo empecé la iglesia, es que yo abrí este campo, es que yo fui el que empezó y ahora no me dieron cargo, ahora hay otro. Uy, hermano, sí. Amén. Que digamos como el apóstol Juan, a él le conviene crecer y a mí ¿qué? Y a mí menguar. Y estudiando un poco la vida de Aarón, es sorprendente que a él en vida se le dijo quién lo iba a sustituir. Y el hermano se preparó para eso. Él no renegó y no dijo, híjole, ¿cómo crees que espérate que me muera? No. Y a veces no estamos preparados para que alguien nos sustituya. Por eso, hermanos, Filipenses 2:3 dice, no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores que a él mismo. ¿Cómo tenemos que estimar a los demás? Como superiores a mí mismo. Y hermanos, primera de Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? ¿Para que los exalte cuándo? Cuando fuere su tiempo. Pero tenemos que ser humildes. Hermano, la verdadera grandeza no se trata del puesto, del cargo, de la experiencia, sino se trata ¿de qué? De la humildad. Y no hay que hacer nada por vanagloria, no hay que hacer nada porque me aplaudan, hermanos. Que el motivo pues sea servir a Dios. Y recordemos, hermanos, que los mansos recibirán la tierra, ¿por qué? Por heredad, hermanos. Dios no mira lo que mira el hombre, sino Dios mira nuestro ¿qué? Nuestro corazón. Y entendamos y vivamos la lección de Jesús. Aprended de mí que soy manso y humilde ¿de qué? De corazón. ¿Podemos hacer las cosas? Sin duda podemos. ¿Podemos crecer? Sin duda podemos crecer. ¿Podemos tener riquezas? Sin duda podemos tener riquezas. Pero el problema es cuando buscamos primero eso y nos olvidamos de lo principal. El problema es cuando hacemos tesoros en la tierra y nos olvidamos de hacer tesoros ¿en dónde? En el cielo. Que el Señor nos ayude, y especialmente a mí, a ser mansos, a ser humildes. Porque eso es lo que Dios quiere. Y es mejor humillarnos y que Dios nos exalte. Amén. Y dice Proverbios, alábete el extraño y no tu boca. Que el Señor nos bendiga, es mi deseo en oración. Amén.